Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Soy Mariana y en este nuevo vídeo vamos a hablar sobre el calcio, la dieta vegana, cómo consumir suficiente calcio cuando seguimos una alimentación sin productos de origen animal, sin consumir lácteos. Y bueno, vamos a hablar también sobre la cuestión de si los lácteos son o no imprescindibles, qué alimentos de origen vegetal nos pueden aportar calcio y otros nutrientes que son importantísimos también para mantener una buena salud ósea. Y también en este vídeo vamos a hablar sobre las bebidas. Una alimentación libre de alimentos de origen animal, una alimentación vegana, pues cuando empiezas a seguir este tipo de alimentación o por alguna razón tú excluyes los lácteos de tu alimentación, aunque consumas otros alimentos de origen animal, pero bueno, cuando dejamos de consumir lácteos, nos están bombardeando continuamente con preguntas tipo ¿y de dónde sacas el calcio? ¿Vas a tener una mala salud ósea? Si no tomas lácteos, ¿cómo consigues tú las proteínas que estos te aportan o el calcio? Bueno, pues realmente durante años, bueno, y siguen, hay una publicidad súper intensa, un marketing, y nos han hecho creer que la palabra ya calcio va asociada a lácteos. Cuando pensamos en lácteos pensamos en calcio y creemos que es el único alimento que verdaderamente nos aporta este mineral. Sin embargo, no es así. Los lácteos contienen calcio, pero existen otros muchos alimentos saludables, mucho más saludables que los lácteos y más sostenibles, que nos aportan también calcio y a través de su consumo podemos cubrir perfectamente nuestros requerimientos diarios de este mineral sin necesidad de recurrir a los lácteos. Por tanto, no existe ningún nutriente que solamente encontremos en los lácteos, es decir, no existe ningún nutriente que nosotros necesitemos que solamente se encuentre en los lácteos, por tanto no son un alimento imprescindible. De hecho, el consumo de lácteos tampoco es que esté asociado, no existe tampoco una fuerte evidencia de que el consumo de lácteos esté asociado con un menor riesgo de fractura de cadera o de osteoporosis. De hecho, los estudios que hay al respecto, pues los resultados a veces son un poco conflictivos en el sentido de que algunos se contradicen. Por ejemplo, voy a comentar un metaanálisis que se ha publicado este mismo año, en 2019, en el que pues se ha concluido que se evaluaron diversos estudios que se habían realizado acerca del consumo de lácteos y la salud ósea, y se vino a ver que los estudios transversales y caso control, ahí se vio que el consumo de lácteos estaba relacionado con un menor riesgo de osteoporosis. Sin embargo, en los estudios de cohorte se vio que esa asociación no se encontró una asociación entre consumo de lácteos y menor riesgo de osteoporosis. Por tanto, como estos estudios de cohorte presentaban ventajas, nos aportan mejor información, pues el metaanálisis vino a concluir que el consumo de lácteos no estaba asociado, no se encontró asociación entre consumo de lácteos y menor riesgo de osteoporosis y fractura de cadera. Luego además los lácteos presentan, este vídeo no lo voy a alargar tampoco demasiado hablando de las contraindicaciones de los lácteos y demás, pero brevemente comentaros que los lácteos, gran parte de la población es intolerante a la lactosa, eso ya lo sabemos. La lactosa es el azúcar que encontramos en la leche. Sin embargo, las proteínas de la leche, su caseína, en concreto la beta-caseína A1, presenta también, es causa también de muchas alergias. De hecho, también hay muchas personas que sufren de alergia a las proteínas de la leche de vaca. Y luego otro importante aspecto que me gustaría mencionar acerca de la leche es que son ya numerosos los estudios que han encontrado una relación entre el consumo de lácteos y un mayor riesgo de cáncer de próstata. Se ha visto que diversos estudios han encontrado esta relación, que a mayor consumo de lácteos había un mayor riesgo de cáncer de próstata, y también de pacientes que ya habían tenido ese cáncer había un mayor riesgo de recurrencia.
Además, tenemos uno de los mecanismos por los que parecen los lácteos poder aumentar ese riesgo es porque actúan aumentando los niveles de Insulin Growth Factor 1, entonces esta hormona, pues sí que se ha visto que en casos de cáncer de próstata, niveles de esta elevados de esta hormona pueden estar relacionados con un mayor riesgo de cáncer de próstata y bueno, y por tanto pues ahí puede ser uno de los posibles mecanismos por los que los lácteos están asociados a este tipo de cáncer. Pero bueno, dicho eso así brevemente, también me gustaría mencionar que bueno, yo diría que una de las principales contraindicaciones de los lácteos es que tiene un impacto ambiental muy fuerte, es decir, producir 1 litro de leche hace falta varios miles de litros de agua. El impacto ambiental que tiene la producción de lácteos es bastante fuerte junto con el de la carne, entonces claro, esto también lo tenemos que tener en cuenta, como unos 3.000 litros de agua son necesarios para producir 1 litro de leche y claro, estas cifras tan elevadas nos hacen ver que bueno, un alimento sostenible no es, desde luego, y los lácteos junto con la producción de carne, en concreto la producción de carne de ternera y tal, es muy insostenible, se hacen falta muchos litros de agua para producir 1 kilo de carne de ternera, hacen falta como más de unos 15.000 litros de agua. Son unas cantidades muy elevadas y bueno, también la emisión de gases contaminantes, en fin, la verdad que el consumo tan elevado que se hace en la actualidad de lácteos no es para nada sostenible y es algo que está ejerciendo un impacto muy negativo sobre nuestro planeta. Bueno, dicho esto, vamos a centrarnos ahora en ¿podemos no consumir lácteos? ¿Podemos sustituir los lácteos? ¿Podemos vivir sin lácteos? Pues sí que se puede, puesto que, como he dicho antes, encontramos una serie de nutrientes en los lácteos que no son exclusivos de ellos. De hecho, si miramos un poco a la población mundial, podemos ver que en gran parte de los países asiáticos, ¿no? Como en Japón, luego también en partes de África y tal, el consumo de lácteos durante siglos no ha existido o ha sido muy escaso, no ha sido un alimento muy habitual en sus dietas. Y de hecho, si miramos la incidencia de osteoporosis en todo el globo, ¿no? Podemos ver cómo en Europa hay en general la incidencia de osteoporosis es bastante elevada, sobre todo en los países del norte de Europa y también en España, en Francia es altísima, las tasas de osteoporosis muy elevadas. Sin embargo, si vemos en países asiáticos y africanos, pues esa tasa es menor. Y bueno, esto resulta paradójico, ya que en Europa es donde se hace un mayor consumo de lácteos, es donde más se consume el lácteo, sobre todo en esos países del norte de Europa, en los que se hace un consumo muy elevado en general de lácteos y resulta que esos países son los que hay un mayor riesgo de osteoporosis. ¿Esto qué se puede ver? Vamos a ver. Como ya he dicho antes, el calcio no es el único nutriente importante para mantener una buena salud ósea. Entonces muchas veces cuando a la mujer, la osteoporosis es más frecuente en mujeres, sin embargo también en hombres, se les diagnostica con osteoporosis, parece que el calcio ya es tu objetivo y ya tienes que enfocarte en el calcio y lo importante para prevenir la osteoporosis y cuidar tus huesos es el calcio, pero no es solo, es un mineral importante obviamente. Sin embargo, no podemos creer que porque consumamos grandes cantidades de calcio vamos a estar previniendo la osteoporosis, ya que existen otros nutrientes importantísimos, como es el caso de la vitamina K. La vitamina K es una vitamina fundamental en el metabolismo óseo, ya que actúa madurando la osteocalcina, que es una proteína abundante en nuestra matriz ósea. ¿Y dónde podemos encontrar esa vitamina K, que es tan importante en el metabolismo óseo? Bueno, pues la vitamina K hay dos tipos, la vitamina K1 y la vitamina K2. La vitamina K2 es sintetizada por nuestras bacterias intestinales y la podríamos obtener de alimentos fermentados, tales como el chucrú, pero sobre todo, digamos que uno de los alimentos más ricos en vitamina K2 es el nato, que es una preparación fermentada que se hace con soja.
Sin embargo, aquí en España no estamos muy acostumbrados a consumir esa serie de preparaciones, puesto que son más propias de la cultura asiática y de hecho encontrar natto aquí es bastante complicado. Sin embargo, sí podemos recurrir al tempe, que viene a ser soja o garbanzos fermentados, que sí contiene cierta cantidad de vitamina K2. El chucrut también tiene cierta cantidad de vitamina K2, un chucrut casero que ya os enseñé en el canal cómo hacerlo. Aquí arriba en la tarjetita os dejo el link del vídeo. Pero bueno, aparte también es importantísimo los alimentos ricos en vitamina K1. ¿Y cuáles son los alimentos ricos en vitamina K1? Que juega también un papel fundamental en nuestra circulación. Pues ahí tendríamos todas las hojas verdes, el brócoli, las espinacas, el repollo, la col kale. Todas las hojas verdes abundan en vitamina K1 y por esa razón son alimentos que promueven una buena salud, o sea, son indicados para cuidar de nuestros huesos. Por su alto contenido, por muchas otras razones también, pero una de ellas es por su contenido en vitamina K. Entonces ya sabemos uno de los nutrientes que resultan claves para tener una buena salud ósea. También tendremos que acordarnos de la tan importante vitamina D. La vitamina D es una vitamina fundamental para que el calcio se fije en nuestros huesos. También cumple funciones hormonales y ya tenéis un vídeo en el canal en el que os hablo detalladamente sobre la vitamina D, sobre el tema de la suplementación, el tema del sol, qué alimentos la podemos encontrar y cómo cubrir nuestros requerimientos diarios de vitamina D cuando seguimos una alimentación vegana, qué enfermedades ha demostrado la vitamina D que puede ayudarnos a prevenir. Bueno, todo eso os lo comento en el vídeo, que también os dejo el link en la tarjeta. Y la vitamina D, por tanto, es un nutriente fundamental para tener una buena salud. Y por tanto, ¿de qué te vale estar tomando mucho calcio si luego a lo mejor no consumes suficiente vitamina K o no tienes buenos niveles de vitamina D? Otro nutriente importantísimo para mantener una buena salud ósea es el magnesio. El magnesio es un mineral que es un importante regulador de la paratormona. La paratormona es una hormona que se encarga, digamos, de llevar calcio procedente de los huesos hasta la sangre, explicado de una manera un poco rudimentaria. Sin embargo, el magnesio actúa como regulador de esa hormona, haciendo que su actividad no sea muy, digamos, intensa, para que así no se pase demasiado calcio en nuestros huesos a la sangre. Entonces esa es una de las razones esa acción reguladora sobre la paratormona es una de las razones por las que el magnesio también es fundamental para mantener una buena salud ósea. Por otra parte, también participa en la actividad de la vitamina D y el magnesio es que forma parte de nuestros huesos junto con el calcio y el fósforo. Por esa razón es muy importante que se consuman suficientes cantidades de magnesio si queremos tener una buena salud ósea. Y entre esos alimentos ricos en magnesio encontramos las verduras de hoja verde, encontramos los frutos secos, las semillas, semillas como el sésamo, son muy ricas en magnesio, las semillas de calabaza, pero sobre todo las hojas verdes, el brócoli, el repollo, las espinacas, los canónigos, en general todas las verduras y sobre todo las de hoja verde abundan en magnesio. Los frutos secos naturales y los cereales integrales, así como las legumbres, especialmente los garbanzos, son muy buenas fuentes de magnesio y por tanto consumir esta serie de alimentos saludables a lo largo del día resulta clave para mantener una buena salud. O sea, aquí podemos ver cómo no solo el calcio es el nutriente necesario. Por otra parte, también tendríamos que hacer un especial, tendríamos que ver cuál es nuestro consumo de sal. Una ingesta a mayor consumo de sal, mayor es la cantidad de calcio que se excreta por la orina. Entonces, claro, ¿de qué te sirve estar consumiendo mucho calcio si luego tú consumes alimentos o productos, yo diría, ultraprocesados que están cargados de sal y luego tu ingesta de sal está siendo muy elevada? Pues eso te va a llevar a excretar mucho calcio y por esa razón, aunque estés tomando mucho lácteo y mucho calcio y grandes cantidades, ¿de qué te sirve si luego la vas a estar eliminando porque consumes mucha sal? Entonces hay que controlar la cantidad de sal y hay que evitar su ingesta excesiva.
Por otra parte, también los ácidos grasos omega 3 parecen jugar un papel importante en nuestra salud. O sea, de hecho, tener el ácido alfa-linolénico, ¿no? Los ADA, de los cuales os he hablado en otros vídeos, que abundan en alimentos de origen vegetal, algunos alimentos de origen vegetal como las semillas de chía, las semillas de lino, las nueces, el aceite de lino, por supuesto, ¿no? Es muy rico en ADA. Pues este ácido graso esencial omega 3 que encontramos en los vegetales, en ciertos vegetales, pues resulta tener una acción protectiva sobre la salud ósea. Por otra parte, también los ácidos grasos esenciales omega 3 de cadena larga, ¿no? el EPDHA, también han demostrado tener un efecto protector sobre el hueso. De hecho, un estudio publicado en 2018 llevado a cabo en la Universidad de Extremadura vino a concluir que el consumo de ácidos grasos esenciales omega 3 de cadena larga en mujeres que sufrían de osteoporosis y también mujeres que tenían una salud ósea normal, pues resultó positivo, ya que se encontró una asociación positiva entre el suficiente consumo de ácido graso omega 3 con la densidad ósea. De hecho, se vio un efecto positivo sobre la densidad ósea de la cadera y de la espina lumbar. Por tanto, podemos concluir que también los ácidos grasos omega 3 esenciales omega 3 son también importantes para mantener una buena salud. De hecho, ya tenéis un vídeo en el canal en el que os explico detalladamente el tema del omega 3, os hablo sobre muchísimas cosas acerca de estos ácidos grasos. Y también os hablo de cómo conseguirlo cuando seguimos una alimentación vegana, qué estudios hay al respecto. Recomiendo también que veáis ese vídeo. Y por último, también me gustaría comentar la importancia de la actividad física. Se ha demostrado que que las personas que hacen ejercicio físico de una manera regular presentan una mayor densidad ósea, y por otra parte, también habría que hacer un especial hincapié en el ejercicio de fuerza, de carga, si queremos prevenir la osteoporosis, ya que realizar ejercicio de carga, de fuerza, está asociado con un menor riesgo de osteoporosis. Por tanto, también el ejercicio físico es fundamental. Bueno, pues con todo esto podemos ver cómo no solo del calcio viven nuestros huesos. Y tendríamos que, a mí me asombra mucho ver cómo hay muchas personas a las que les diagnostican osteoporosis y se están hartando de yogures, de lácteos y demás, pero luego los ves consumiendo alimentos. Bueno, a lo mejor el mismo batido, el mismo yogur que se están tomando ya está cargado de azúcar, que también el elevado consumo de azúcar, ¿no? Por ejemplo, de refrescos, ha demostrado también estar asociado con una menor densidad ósea, con un mayor riesgo de osteoporosis. Por tanto, ves a personas que sí, que a lo mejor consumen muchísimo calcio, pero luego llevan una vida sedentaria, luego no tienen niveles correctos de vitamina D, se hartan de sal porque consumen ultraprocesados. Entonces, claro, sí, estarás consumiendo mucho calcio, pero vas a tener mayor riesgo de osteoporosis porque no estás cubriendo tus requerimientos de otros minerales importantes como el magnesio, que abunda en la fruta y la verdura, de la vitamina K. Entonces, claro, hay que mirar la dieta en su conjunto y no podemos tener esa visión tan reduccionista de que si no hay lácteos ya no hay calcio, y sin calcio los huesos vamos a tener osteoporosis. Es que no es así, es todo más complejo y tenemos que tener una visión global acerca de este tema. Pero bueno, dicho esto, ya que sabemos que hay otros nutrientes también importantísimos para mantener una buena salud ósea, y no solo y ya os he comentado los alimentos en los que los podemos encontrar. Ahora vamos a centrarnos en el calcio y de cómo conseguirlo cuando seguimos una alimentación vegana. Podemos seguir, como ya os he mencionado, los lácteos no son imprescindibles. Podemos adquirir el calcio de alimentos de origen vegetal, que van a ser más sostenibles, más saludables, y encima nos van a aportar una serie de beneficios y nos van a ayudar a prevenir diversas enfermedades crónicas.
Vamos a ver, los alimentos vegetales, pues su contenido en calcio pues varía. Sin embargo, en general, cuando seguimos una alimentación vegana, si esta es saludable y bien planificada, no vamos a tener problema con el calcio siempre y cuando pues se lleve bien y se base en la alimentación no en ultraprocesados, sino en productos sanos, en frutas, en verduras, en legumbres, en frutos secos, en aceites vírgenes y tal. No vamos a tener ningún problema a la hora del calcio. Os comento, dentro del grupo de alimentos de origen vegetal, las crucíferas son de los más ricos en calcio que encontramos. El brócoli, la col kale, el repollo, la coliflor, no solo presentan un elevado contenido en calcio, sino que se absorbe en un elevado porcentaje. A ver, la cantidad de calcio que necesitamos al día aquí en España se viene a establecer que se requieren como entre unos 900 y 1000 miligramos de calcio al día. Sin embargo, por ejemplo, en Gran Bretaña se dice que unos 700 miligramos, en Estados Unidos la cifra asciende a unos 1000 miligramos. Entonces, la verdad que los parámetros varían, pero bueno, podríamos decir que la cantidad que necesitamos si tenemos una visión un poco global, podríamos decir que entre unos 700 y unos 1000. Pero como ya digo, no hay que no darle tanta importancia al calcio y pensar también en el conjunto de la dieta y si esta nos está aportando todos los nutrientes que necesitamos para tener una buena salud ósea. Los alimentos, cómo cubrir esos requerimientos, cómo llegar a esa cifra, cómo llegar a esos 700, 800 miligramos diarios de calcio sin tomar lácteos. Pues podemos hacerlo mediante, por ejemplo, el consumo de crucíferas. Las crucíferas y otros muchos alimentos, pero las crucíferas destacan por su contenido en calcio y además estas verduras no solamente ya nos aportan calcio, sino que son riquísimas en vitamina K, algo que como ya os he dicho antes también va a resultar importante para mantener una buena salud ósea. Por otra parte, estas verduras son ricas en magnesio, otro mineral importantísimo para mantener una buena salud ósea. Son ricas en fibra que va a beneficiar a nuestra microbiota intestinal, que también juega un papel clave para sintetizar la vitamina K. Entonces vemos cómo todo está relacionado y cómo los alimentos saludables están empaquetados con nutrientes que actúan sinérgicamente, con fitoquímicos, que todos van a realizar una acción beneficiosa sobre nuestro organismo cuando actúan en la matriz del alimento, ¿no? Cuando el alimento per se está empaquetado con todo lo que necesita para beneficiarte cuando estamos hablando de alimentos saludables, de materias primas de origen vegetal integrales, ¿no? El poder de estos alimentos, ¿no? Y pues ya está el repollo, la col kale, el brócoli, pues son todos vegetales que abundan en calcio. De hecho, un plato de brócoli con col así al vapor te aporta más o menos la misma cantidad de calcio que te aportaría un vaso de leche. Si un plato en condiciones de esas verduras te aporta esa misma cantidad. Y además, como ya he dicho, la biodisponibilidad, vamos a absorber más calcio. La fracción absorbible de calcio de esos vegetales es mayor que la de los lácteos. Y porque el calcio que encontramos en la leche se absorbe en torno a un 30%. Sin embargo, en las verduras crucíferas, el calcio que contienen, por ejemplo, en el caso de la colchina, se llega a absorber hasta en un 70-80%. Entonces vemos cómo su calcio se absorbe mejor. Por otra parte, también habría que mencionar el papel de los frutos secos. Los frutos secos también son ricos en calcio, sobre todo las almendras son el fruto seco que más destacan en calcio. Sin embargo, sí que es cierto que no se absorbe tan bien como las verduras crucíferas, no se realiza tanta absorción del calcio de los frutos secos, no se absorbe tan bien, sin embargo también son una buena fuente de este mineral. Por supuesto, los frutos secos siempre procuras consumirlos no fritos ni nada, sino o remojados en casa o crudos, pero no ni fritos ni tostados, ya que sus ácidos grasos se alteran y también se pierden muchos polifenoles.
También mencionar el tema de las legumbres. Las legumbres, las alubias, los garbanzos son también bastante ricos en calcio. La cantidad de calcio que se absorbe del calcio presente en las alubias y los garbanzos, ese porcentaje no es tan elevado como en las crucíferas. El calcio de la legumbre se absorbe en torno a un 20 y pico, 30%. Entonces, bueno, está bien, pero más bien un 24% anda por ahí la fracción absorbible de su calcio, pero bueno, también está bien. Y como ya habéis visto, luego las verduras de hoja verde, realmente todos los alimentos de origen vegetal, integral, saludable, frutas, verduras, semillas, las semillas de sésamo abundan también en calcio. De hecho, como unos 100 gramos de semillas de sésamo integrales nos van a aportar como unos 700 miligramos de calcio, o sea, es uno de los alimentos con mayor contenido en calcio que encontramos. Por tanto, podéis ver cómo los alimentos de origen vegetal, si nuestra dieta diaria es rica en frutas, legumbres, frutos secos, semillas, no vamos a tener problemas a la hora de cubrir nuestros requerimientos de calcio, ya que estos alimentos van, aunque a lo mejor no tengan una cantidad elevadísima de calcio, como consumen varias raciones de estos a lo largo del día, que si 2 platos de verdura, uno por la noche, uno por el día, luego las legumbres 1 o 2 veces al día y tal, todo eso va a hacer que si sigues una dieta vegana bien planificada, pues vayas a cubrir sin problema tus requerimientos de calcio y también de los otros minerales y nutrientes que resultan tan importantes para mantener una buena salud, o sea, como el calcio y la vitamina, como es el caso de la vitamina K y de la vitamina D. También mencionar que podemos nosotros aumentar la biodisponibilidad del calcio de estos alimentos de origen vegetal. ¿Y qué técnicas podemos utilizar para aumentar la biodisponibilidad de su calcio? Bueno, pues las legumbres y cereales integrales, pues conviene remojarlos toda la noche, ya que es verdad que estos alimentos de origen vegetal contienen ácido fítico que puede, digamos, disminuir significativamente la fracción, el calcio que absorbemos de ellos, no puede reducir la absorción del calcio, reduce la absorción del calcio y también del hierro, pero bueno, nosotros cuando remojamos esas legumbres por la noche, esos granos integrales como el trigo sarraceno o también la quinoa o también el arroz integral, por ejemplo, pues nosotros lo vamos a tener en remojo y luego lo vamos a quitar esa agua de remojo, pues ahí se va a ver, de esa manera se reducirá drásticamente el contenido en ácido fítico. Por otra parte, tú luego cocinas esas legumbres con abundante agua, las cueces durante 2 horas o 3 y de esa forma también se va a reducir el ácido fítico y por tanto vas a absorber mucho mejor tanto el hierro como el calcio. También las técnicas de fermentación y demás aumentan significativamente la biodisponibilidad del calcio de las semillas, de las legumbres y también de los frutos secos. Sin embargo, consumir los frutos secos sin remojar, crudos y naturales, también es una opción sanísima y de hecho es la manera en la que estamos más acostumbrados a tomarlo y nos van de todas formas a ayudar a prevenir diversas enfermedades crónicas, especialmente la cardiovascular, el cáncer, la diabetes. Por tanto, consumir frutos secos tal cual, naturales, es también una excelente idea. Y las legumbres, pues sí que es verdad que ahí es importante que las remojemos y a la hora de cocerlas las cozamos durante 2 horas, de manera que hasta que estén blanditas y que ese ácido fítico y tal, pues se haya, digamos, el contenido en ácido fítico haya disminuido drásticamente. Dicho esto, pues ya sabemos, también el tofu es un alimento bastante rico en calcio, sobre todo aquel que está cuajado con sales de calcio, porque se puede coagular el tofu con sales de magnesio o con sales de calcio. Bueno, pues el que está coagulado con sales de calcio pues constituye una buena fuente de calcio, por tanto también sería un alimento indicado para cubrir nuestros requerimientos, que nos ayudaría, ¿no? En el conjunto, una dieta saludable y vegana pues nos ayudaría a cubrir nuestros requerimientos de calcio. Por tanto, esto no es difícil. Vosotros, si seguís una dieta vegana bien planificada,
y consumir vuestras varias raciones de fruta y verdura al día, ¿no? Un buen plato de verdura al mediodía, otro buen plato por la noche, e incluir verduras crucíferas, verduras de hoja verde, luego tomáis 2 o 3 puñados de frutos secos al día, incluís también las legumbres todos los días, semillas como las de sésamo, podéis también recurrir a alguna bebida vegetal enriquecida con calcio, de eso voy a hablar más tarde en el vídeo. Y bueno, en verdad estarías cubriendo todos tus requerimientos de calcio y no tendría ningún problema. Realmente muchas veces cuando se dejan los lácteos se empieza a ver una deficiencia de calcio y demás porque no se consumen alimentos que aporten los nutrientes que aportaban los lácteos. Es decir, si uno sigue una alimentación altamente procesada, occidentalizada, en la que tu consumo de fruta y verdura es escaso, no consumes con regularidad legumbres, frutos secos y demás, sino que consumes cereales refinados en forma de pastas blancas, arroz blanco, un alto consumo de alimentos de origen animal y demás, pues sí que es cierto que si tú ahí eliminas los lácteos, probablemente vayas a tener una deficiencia de este mineral, ya que la única fuente dietética, tu única fuente dietética de calcio eran los lácteos, porque no estás consumiendo esos alimentos saludables ricos en calcio como las legumbres, las crucíferas y demás. Entonces, claro, dice, vale, si no consumes verduras crucíferas, legumbres y demás, pues si quitas los lácteos ahí vas a tener un problema. Por tanto, cuando decidimos dejar los lácteos y pasarnos a una alimentación más vegetal o vegana, tenemos que ver todo en su conjunto y debemos cambiar nuestra alimentación en su conjunto y empezar a basar nuestra alimentación en productos sanos que nos van a aportar calcio, pero no solamente nos van a aportar calcio, nos van a aportar fitoquímicos, nos van a aportar fibra, nos van a aportar una serie de nutrientes y todos ellos van a actuar protegiendo nuestra salud y protegiendo nuestra salud. Y uno de los alimentos que destacaría, que yo también quiero destacar, por sus beneficios que ha demostrado ejercer sobre nuestra salud, o sea, serían las ciruelas pasas. Las ciruelas pasas, que son un alimento muy común, pero son un alimento, digamos, poderoso, abundan en antocianinas, en proantocianidinas, y aunque no se tienen un contenido muy elevado en calcio, sí que se ha demostrado que su consumo ayuda a aumentar la densidad ósea. De hecho, se han llevado a cabo varios estudios al respecto. Uno de ellos se quiso evaluar el efecto que se tenía las ciruelas pasas sobre la densidad ósea en mujeres posmenopáusicas. Y efectivamente se demostró que el consumo de ciruelas pasas aumentaba la densidad ósea. Por tanto, ¿y cuáles son los mecanismos por los que las ciruelas pasas hacen este efecto? Pues son varios, pero es verdad que no destacan mucho por su contenido en calcio, sin embargo abundan en boro, en potasio, en fibra, en proantocianidinas, también en otros muchos compuestos bioactivos con acción antioxidante. Y claro, todos estos compuestos, todos estos nutrientes actúan sinérgicamente y hacen que sean un alimento protector de nuestros huesos. Por tanto, hay que ver la dieta en su conjunto e intentar que nuestra dieta sea lo más saludable posible, basándola en frutas, verduras, legumbres, frutos secos, semillas y descartando los ultraprocesados, lo cual nos llevará a consumir menos sal, lo cual nos llevará a consumir más magnesio, vitamina K, y todo esto hará que vayamos a prevenir la osteoporosis. Y bueno, para terminar así, para no extender demasiado el vídeo, me gustaría hablar brevemente sobre las bebidas vegetales, porque ¿qué pasa? Que normalmente cuando se dejan los lácteos se sustituyen inmediatamente por bebidas vegetales. Sin embargo, estas no son siempre la mejor opción y no sustituirían nutricionalmente a la leche de vaca. El valor nutricional de una bebida vegetal es muy diferente al de los lácteos, ¿no? Y por tanto, yo diría que si nosotros queremos, cuando dejamos los lácteos, si de verdad queremos aportar los nutrientes que estos nos aportaban, lo que tenemos que enfocarnos es en esos alimentos saludables y preventivos que ya he mencionado anteriormente, como las verduras crucíferas, las legumbres, los frutos secos y demás. Consumiendo esos alimentos a diario es como de verdad vamos a cubrir nuestros requerimientos de calcio y también de proteínas, que resulta también muy importante para mantener una buena salud, o sea, hacer una buena ingesta de proteínas, lo cual en una dieta vegana podemos conseguir ese adecuado aporte proteico mediante el consumo de legumbres, frutos secos y demás.
Entonces, claro, resulta más recomendable obtener ese calcio a partir de verduras crucíferas y demás, y de legumbres y de toda esta serie de alimentos saludables, más que de bebidas vegetales, porque en realidad las bebidas vegetales que venden llevan un porcentaje de fruto seco o de cereal muy reducido. De hecho, si vamos a optar por una bebida de almendras, por ejemplo, podemos ver en los ingredientes que quizá el porcentaje de almendras que lleva es un 2%, algo que es una cantidad pequeñísima. Y luego el gran problema de estas bebidas vegetales es que le añaden bastante azúcar. Y quizá nosotros vemos en el paquete fuente de calcio, bebida de almendras y demás. Sin embargo, es una fuente de calcio porque le han añadido calcio en forma de carbonato cálcico o también fosfato. También a veces le añaden, en el caso de las bebidas vegetales ecológicas, le añaden el calcio en forma de, le añaden un tipo de alga, una alga calcárea que le aporta calcio a la bebida vegetal. Sin embargo, no se lo está aportando la materia prima con la que se está haciendo la bebida vegetal, es decir, las almendras son ricas en calcio, sí que lo son. Sin embargo, la bebida vegetal que te estás comprando no es que sea rica en calcio por las almendras, puesto que de almendras lleva solamente un 2%. Para que eso nos aportara calcio procedente de las almendras, tendría que llevar una cantidad de almendras de un 25%, pero no de un 2%. Claro, entonces el gran problema de las bebidas vegetales es que le suelen añadir una cantidad muy pequeñita de materia prima, le suelen añadir azúcar y vale, sí, tienen calcio, pero tienen calcio porque se lo han añadido, no porque naturalmente lo tengan. Por tanto, a la hora de escoger bebidas vegetales, tenemos que tener en cuenta que no van a sustituir nutricionalmente a la leche o a los lácteos. Si queremos sustituir los lácteos, si queremos obtener nuestro calcio, nuestras proteínas y demás, cómete un plato de alubias con brócoli y eso es lo que de verdad te va a aportar proteínas, te va a aportar calcio, te va a aportar magnesio, vitamina K, y si encima le añades esas semillas de sésamo, eso sí que te va a aportar los nutrientes. Sin embargo, las bebidas vegetales están bien como sustituto, digamos, cultural de los lácteos, en el sentido de si a ti te gusta tomarte tu café o te hacerte un té verde con un poquito te lo hacías con leche, pues te lo haces con bebida vegetal. O para algunas recetas puede ser su incorporación, la bebida vegetal puede ser interesante, para los pudins de avena o para algunas recetas de repostería saludable que hacemos en casa, entonces ahí puede estar bien. Pero no nos tomemos la bebida vegetal pensando que es lo mínimo que un vaso de leche de vaca, porque no es así. Si queremos de verdad sustituir los lácteos, optar por legumbres, frutos secos y demás, y eso sí que nos va a aportar ese calcio, esas proteínas y demás que va a necesitar nuestro hueso para estar saludable. Por tanto, las bebidas vegetales son, digamos, sustitutos culturales de la leche, pero no nutricionales. Y salvo, sí que es cierto que las bebidas de soja que vengan enriquecidas con calcio pueden llegar a tener una composición, un valor nutricional muy similar al de la leche de vaca, pero no es lo mismo. Y que nutricionalmente son muy diferentes, pero obviamente la bebida de soja yo la considero mucho más saludable que la leche de vaca, y las bebidas vegetales, pues algunas pueden estar muy bien y algunas pueden ser bastante insanas porque llevan mucho azúcar. Entonces es importante que vosotros a la hora de tomar una bebida vegetal o de elegirla, pues optéis por una que no lleve azúcar, que sea sin azúcares añadidos. Que yo recomendaría, por ejemplo, las de avena y las de soja son las bebidas vegetales que suelen tener un mayor porcentaje de materia prima, ¿no? De soja o de avena, suelen tener un porcentaje pues, de un 14%, quizás, como en el caso de la avena suele tener un porcentaje de 10, 14%, y luego raramente a la de avena normalmente no se le añade azúcar, aunque siempre checar los ingredientes para ver que no lleve azúcar. Y bueno, a veces viene también enriquecida en calcio, pues mejor, ¿no? Pero no lo toméis, no toméis la bebida de avena enriquecida y tal, pensando que es lo mismo que un vaso de leche, porque no te van a estar aportando no te va a estar aportando esa bebida vegetal las mismas proteínas, es diferente. Pero es que realmente los lácteos no es que haya que sustituirlos, es que nosotros tenemos que consumir suficiente cantidad de proteínas, suficiente cantidad de calcio, de magnesio y más, pero
Es verdad que los lácteos son una fuente de calcio, pero no la única. Entonces nosotros podemos cubrir esos requerimientos de calcio y otros minerales a partir de otros alimentos, como es el caso de las semillas, de las legumbres, de las verduras. Y sí, las bebidas vegetales están bien, pero siempre y cuando elijas una que no tenga azúcares añadidos, que lleve un buen porcentaje de materia prima, si es ecológica pues mejor, y que luego pues no te la tomes pensando que eso ya con eso vas a cubrir tus requerimientos de calcio, porque no, tienes que enfocarte en esos alimentos sanos que nos da la tierra, como las crucíferas, las legumbres y demás, que ya he comentado anteriormente. Y bueno amigos, ya os he comentado todo lo que quería acerca de este tema, que me habéis preguntado mucho al respecto del calcio, la salud ósea, el veganismo. Bueno, pues espero haber resuelto estas cuestiones y haberlas expuesto bien. Y nada, que espero que os haya gustado muchísimo y que el vídeo os haya resultado de la máxima utilidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.